Buenas tardes a todos. Gracias por venir al evento Navidades Seguras. Vamos a comenzar con Carlos Gershenson. Es doctor en ciencias e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él nos va a ofrecer una visión actualizada sobre el virus, especialmente qué está sucediendo con la variante Omicron. Pues, muchas gracias, Jonathan. Bueno, quisiera agradecer a todos por estar aquí, en especial a Vincent por la organización. Pues entiendo que los que estamos aquí, pues obviamente tenemos un interés en cuidarnos y cuidar a nuestros familiares. Y pues ya casi 2 años de pandemia, pues han tenido un impacto en todas nuestras vidas. Y pues al acercarse las fechas, llega la pregunta, bueno, ¿qué tan, nos deberíamos de reunir o no? Y yo creo que más que sí o no, es cómo y qué tantos y qué tan frecuentemente y por cuánto tiempo. Entonces, digamos, no solo eso, sino porque cada quien está en situaciones muy diferentes, ¿no? Hay personas que, pues, por su manera de ser, no tienen ningún problema en estar aislados y comunicación por Zoom y están bien. Pero hay otras personas que necesitan el contacto humano y al no tenerlo, pues los impactos en su salud mental son peores que los que podría tener de contraer el virus. Y entonces, pues obviamente si nos interesa la salud en general, necesitamos encontrar un balance y desafortunadamente no podemos definir un balance, pues no sé, tantas horas a la semana de interacción física es lo que se recomienda porque cada quien necesita un número diferente. Y lo mismo para las fiestas, pues hay personas que tal vez digan, pues no importa otro año sin Navidades, no pasa nada, pero otras personas que pues no pueden, bueno, sería muy difícil para ellos, bueno, podríamos llamarlo sacrificio, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para tratar de lograr un balance y reducir las probabilidades de contagio? Porque conocemos lo suficiente sobre el virus para reducir las probabilidades de contagio y obviamente siempre hay un riesgo, pero digamos, riesgos hay todos los días de nuestras vidas. Eh, pero hay muchas cosas que sí podemos hacer para disminuirlo considerablemente, ¿no? El primero, pues, es estar vacunados con refuerzos, si en nuestros países ya hay refuerzos disponibles, especialmente para los adultos mayores. Eh, Hacer una planeación para saber cuántas personas vamos a invitar, que todos nos comuniquemos sobre las expectativas, que no haya preocupaciones, porque también si vamos a ir con nuestras familias, pero vamos a estar tensos porque, es que ya se quitaron el cubrebocas, mascarilla, barbijo, o no sé si ellos están vacunados o no sé quién más va a ir. Entonces conviene planear y platicar, digamos, las reglas que va a haber, qué tanta ventilación va a haber, para que todos estén informados y también todos puedan contribuir. Y pues también puede ser que haya personas que muy bien podrían tomar medidas adicionales, pero si no se las comunicamos no las tomarían, pues, digamos, por falta de esa información. Entonces, pues lo que conviene aquí en la planeación, pues, es hacer grupos pequeños. Eh, digamos, las personas que realmente necesitemos vernos, pues, interactuar con ellas. Si tenemos una familia numerosa, una opción intermedia es tener distintas reuniones y esas reuniones, pues, ya se ligan de manera remota por Zoom o Skype o cualquier plataforma.
en el sentido de que pues todos van a tener un grupo pequeño con el cual interactuar y un grupo más grande que ahí la interacción ya sería virtual. Entonces, pues obviamente se reduce la probabilidad de contagio drásticamente. Eh, También ser más selectivos en las reuniones a las que vamos a ir. Bueno, muchas reuniones de fin de año que tradicionalmente hacían, en mi caso, pues simplemente no se hicieron. En la universidad, pues era que se organizaba la comida del instituto y la de la facultad y la del posgrado y la del instituto amigo de los colegas que también me invitaban y la del periódico y la de... Entonces había muchísimas reuniones de fin de año y ahora pues el viernes fue el último día de labores y pues nos llevó de sorpresa porque no hubo ninguna reunión, ni siquiera se preguntaron si iba a haber o no, pues digamos, hay todavía contagios, no hubo ningún tipo de reuniones. Eh, pues es lo más sensato, ¿no? Entonces también si, digamos, hay alguna reunión que nos invitan, pero pues no sé, muy bien podríamos prescindir de ella, pues mejor no vayamos a esa y pues sí vayamos a alguna con nuestros familiares cercanos. Y también durante las reuniones, pues mientras más grandes sean las salas, pues hay menor concentración y pues menor probabilidad de contagio. Y esto está relacionado con tener aire limpio. En los países donde no hace demasiado frío ahora, pues es muy fácil simplemente abrir puertas, ventanas y que haya circulación. En donde no, pues se requiere tener filtros de calidad. Tal vez más adelante podemos ir más en detalle si a alguien le interesa qué tipo de filtros. Tener cubrebocas, mascarillas, barbijos de alta calidad eh, en la mayoría de los momentos. Entonces, eh, es curioso porque muchas veces pensamos, pero es que si estamos al exterior, pues entonces ya no necesitamos cubrebocas. Pero entonces, si somos muchas personas, pues sí lo necesitamos otra vez. Entonces, pero digamos, para no estar tratando de a ver cuándo me lo pongo, cuándo me lo quito, pues casi casi si lo traemos puesto y nos lo quitamos solo para comer y beber, y en ese momento no estamos platicando demasiado, pues eso aumenta la seguridad, aunque haya buena ventilación. Digamos, si tenemos la capacidad de tener más capas de protección, ninguna es perfecta, entonces pues es mejor mantenerlas en lugar de poner atención y cuándo sí, cuándo no. También conviene pues ir reduciendo los contactos que tenemos antes de las fiestas, ¿no? Porque lo irónico sería si nos contagiamos poco antes y ya no podemos ir, aunque sería mejor darnos cuenta. El problema es si no nos damos cuenta y vamos y contagiamos. Entonces, para esto es necesario hacerse pruebas antes de ir a una reunión. Digamos, de preferencia más de una porque, digamos, tarda a veces el virus en presentarse, pero pues lo más importante es justo antes de la reunión, hacerse una prueba rápida. Pues bueno, también si tenemos síntomas, aunque no sean, digamos, aunque la prueba sea negativa, convendría no ir. Digamos, creo que a nadie le gustaría estar en una reunión y si alguien está tosiendo, diga, pero la prueba salió negativa. Pues no me importa si tiene COVID o no, no quisiera arriesgarme, o tal vez sí es, tal vez no es, pero pues va a ser muy incómodo y preocupante y estresante para todos, mejor que haya la opción de conectarse de manera remota. Entonces, si tomamos todas estas medidas, pues vamos a poder tener fiestas seguras. Y, digamos, es como en muchas cuestiones de salud pública, que estas decisiones pues no solo nos afectan a nosotros, ¿no? Es como con el tabaco que antes, bueno, todavía, ¿no? Pero mucho antes la gente podía decir, no, pues es mi decisión y si me da cáncer, pues me muero y yo asumo las consecuencias. El problema de fumar es que las personas que están alrededor también se enferman y pues ahí cómo vas a asumir las consecuencias, ¿no? Entonces es lo mismo con una enfermedad infecciosa. Eh, Alguien podría arriesgarse, pero si al arriesgarse está poniendo a sus seres queridos en riesgo,
pues conviene tomar las medidas apropiadas. Entonces, si alguien no quiere vacunarse, no quiere usar barbijo, pues que podría decir, ah, pues es mi vida, ¿no? No, pues no, no es tu vida, estás poniendo en riesgo a todos los que, con quienes entras en proximidad, ¿no? Porque ni siquiera es tener contacto físico. Con que compartamos el mismo espacio, ya hay probabilidad de contagio. Entonces, pues yo creo que lo puedo dejar ahí por el momento y para que otras personas nos compartan sus charlas y más adelante podemos platicar de otros detalles, de otros aspectos. En especial de la situación de Omicron, que para decir muy rápido, pues al parecer es la variante que se propaga más rápido hasta el momento de COVID-19. Entonces es un gran riesgo, a pesar de que algunos hayan dicho que no es más virulenta que Delta, al parecer no es menos virulenta que Delta tampoco, lo cual pues es problemático porque Delta ya era como 4 veces más virulenta que la variante original. Y digamos, aunque fuese menos, si se propaga muy rápido y tenemos digamos, un crecimiento muy rápido de pacientes, aunque un menor porcentaje de esos pacientes vaya a terminar al hospital, pues se saturarían los hospitales muy rápido de cualquier manera, simplemente porque un porcentaje mayor de la población estaría infectada en el mismo periodo de tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues seguir haciendo lo que ya sabemos, redoblar esfuerzos, tener más precauciones. Eh, Al parecer, en los países donde ahorita están sufriendo bastante por Omicron, que pues es en muchos países europeos, en Sudáfrica, y empieza en Estados Unidos y Canadá, es justo en regiones donde pues la gente ya había dicho, ah, pues ya estamos vacunados, entonces ya no necesitamos cuidar. En países donde, a pesar de estar vacunados, o tal vez porque no estábamos tantos vacunados, pues todavía se mantuvieron todas las otras medidas. Al parecer todavía no empieza a propagarse tan rápido Omicron, que digamos, probablemente esto solo sea una cuestión de tiempo, pero eh, digamos, lo peor que podríamos hacer sería imitar a los países que ahorita están sufriendo, ¿no? Es decir, ah, pues ya estamos vacunados, ya no necesitamos cubrebocas, seamos libres y vivamos como si nada, pues no, especialmente ahorita, conviene cuidarse, ser precavido y digamos, mejor tomar precauciones extra a ser, digamos, confiado y esperar en que las cosas salgan de lo mejor posible cuando pues todavía tenemos incertidumbre. ¿Las preguntas las juntamos al final o no sé? ¿Alguien tiene alguna duda? O no sé si podemos presentar todos y después juntar todas las preguntas. A continuación va a hablar Lucas González, es de Santa Cruz, es doctor en epidemiología, especializado en investigación en pandemias, en enfermedades como la gripe o ébola. Es parte del grupo Libres de COVID España, Cero COVID con el avance de Omicron. ¿Qué revisión requiere la teoría del queso suizo? ¿Cómo desarrollar filtros de aire para estas fechas? No te oigo ahora. Dejé de oírte. Voy a gracias. A ver, voy a compartir.
Disculpen, ahora ya está, que no estaba puesto al principio de la presentación. Hola, la presentación que yo les quería hacer es qué es lo que podemos hacer ahora y qué es lo que deberíamos, ahora que hay mucha atención a la variante Omicron, poder ir preparando para después de las fiestas navideñas. Me presento primero, soy médico y epidemiólogo. Trabajé muchos años en Canarias y ahora vivo en Escocia y tengo una serie de trabajos hechos sobre pandemias graves de gripe. Y ahora estoy colaborando con el grupo Libres de COVID, pero también me gustaría que vieran otro grupo que es aireamos.org, que tienen una enorme cantidad de material y de trabajo detrás de muy buena calidad. Bien, lo que estamos viendo es que el virus se ha ido haciendo progresivamente más capaz de producir contagios, se ha ido volviendo más contagioso. Y cuando la gente dice que se ha vuelto el doble de contagioso, es el doble de contagioso en cada generación. Es decir, que pasa de multiplicarse por 2, por 2, por 2, a multiplicarse por números más altos que los que había antes. Por 3, por 3, por 3, o por 7, por 7, por 7, o la cantidad que sea con respecto a la variante previa. Y en esta situación, además, lo que tenemos es una cierta cantidad de escape inmune. Escapa a la inmunidad de las vacunas, pero también escapa a la inmunidad de las infecciones previas, por lo cual todo el mundo está algo más inseguro que lo que estábamos antes. Entonces, lo que estamos observando con esto es que el virus progresivamente ha cambiado, ha mutado y ha sido seleccionado por la situación epidémica, y esto lo podríamos resumir con una palabra, y es que el virus aprende a hacerse más contagioso. No lo hace conscientemente, pero lo está haciendo. Y la pregunta que nos queda por responder es si nosotros estamos aprendiendo también a defendernos. Si el virus se pone de pie sobre el pedal del acelerador, ¿vamos a nosotros a ponernos sobre el pedal del freno o no lo vamos a hacer? Esa es nuestra pregunta. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces, lo que tenemos delante de nosotros es una situación explosiva en la que nuestro único objetivo desde el punto de vista de la salud pública es cortar las cadenas de transmisión. El paso desde una persona infectada hacia una persona no infectada, tratar de reducirlo lo más posible. Tenemos que ninguna solución es perfecta y por eso tenemos que usar varias medidas a la vez. Cada una de las medidas tiene agujeros, tiene fallos, tiene imperfecciones, pero si usamos las medidas de forma conjunta conseguimos un resultado mucho mejor. En este gráfico lo que se ve es que de 4 posibles infecciones nos hemos ahorrado 3. El modelo del queso suizo, tal como se planteó originalmente y tal como se ha ido desarrollando, tiene muchísimas capas y el problema es que es demasiado complejo para trabajar con él. Entonces ha resultado muy difícil de explicar de forma sintética y de forma clara a mucha gente. Y además tiene otro problema, y es que las medidas dependen tanto de gobiernos y de industrias, como por ejemplo el cierre de fronteras o la fabricación de vacunas, como de lo que hagan los ciudadanos, que es, por ejemplo, ponerse una mascarilla o un barbijo, cubrebocas, para tomar precauciones. Entonces, otro aspecto que no ha quedado claro con el tema del queso es el tema de que todas las medidas tienen responsabilidad compartida. Es decir, para que haya muchos ciudadanos que se ponen la mascarilla o que abren las ventanas, los gobiernos tienen la obligación, o por lo menos tienen la posibilidad, y no están haciendo uso de esa posibilidad, de transmitir claramente por qué hay que hacer eso y cómo hay que hacer eso. Entonces nos encontramos con que esa parte de la responsabilidad no siempre se está tomando. Es decir, que los gobiernos podrían ayudar a las industrias a fabricar más y mejores mascarillas para que los ciudadanos las puedan utilizar. Y eso está ocurriendo de forma desigual, a trompicones y con retraso. Bien,
Entonces, si nosotros nos centramos exclusivamente en las actividades que pueden tomar los ciudadanos, lo que tenemos es un conjunto más restringido de medidas posibles. Los ciudadanos no pueden cerrar las fronteras y no pueden fabricar vacunas. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Lo que nosotros hemos hecho es tratar de mirar cuáles son esas medidas y tratar de mejorarlas. Es decir, tratar de conseguir que las mascarillas sean mejores, tratar de conseguir que la ventilación sea mejor. Y para eso hemos desarrollado una especie como de modelo, de manera de actuar que podríamos tomar cada vez más gente. La primera medida importante de todo esto es una medida que no tiene que ver con acciones físicas, sino que tiene que ver con explicar la situación, con entenderla y podérsela explicar. Porque lo que hemos visto es que cuando la gente entiende lo que pasa, es más fácil que tomen las acciones apropiadas. Lo que hay que entender es lo que estaba comentando antes Carlos, que es que este virus es muy contagioso y que tiene capacidad de producir epidemias explosivas. Y eso tiene capacidad de producir una disrupción en el sistema sanitario y posiblemente también en otros sistemas importantes. Y que hay una parte de la información que no la vamos a tener todavía. Vamos a ir viendo los ingresos, lamentablemente vamos a ver un número de fallecimientos, pero vamos a tardar en ver, por ejemplo, el COVID persistente. Es decir, que no tenemos la información completa para tomar las decisiones. Por lo tanto, no hay que perder ni un solo minuto discutiendo si esto es más grave o menos grave, porque realmente no lo sabemos. Hay información que la vamos a tener siempre con retraso. Tenemos que pisar el freno antes de saber si nos vamos a dar contra el árbol o no nos vamos a dar contra el árbol. El otro aspecto es el de las vacunas. Las vacunas está claro que no hay en suficiente cantidad a nivel mundial y que en los países donde hay no están siendo suficientes. Está habiendo escape vacunal. Y esta es otro área en el que hay información muy abundante, casi imposible de digerir, y además hay opiniones radicalizadas. Por lo tanto, como personas que intentamos que haya una mejor prevención, lo que tenemos que hacer es tratar de no perder demasiado tiempo en discusiones acerca de las vacunas, porque las personas en general lo que estamos observando es que ya tienen una opinión formada. Estoy diciendo esto porque creo que el virus gana cada vez que nosotros discutimos. Cada vez que nosotros nos enfrentamos unos a otros, el virus se cuela por las rendijas. Debemos mantener un cierto grado de cohesión social y de unidad a la hora de enfrentarnos a esta situación. Entonces, hay que apoyarse en la ciencia conocida, para tratar de reducir los contagios. Una de ellas es el conocimiento que tenemos todos de que los contagios se producen tanto a partir de personas con síntomas como de personas que no tienen síntomas todavía o que no los van a tener en ningún momento. Entonces, eso es lo que justifica que les debamos dar difusión a cuáles son los síntomas del COVID y a los síntomas de las nuevas variantes en particular, porque eso es una herramienta que la gente tiene a la hora de tomar sus decisiones personales. Aparte de eso, si es posible, y no es posible en todos los sitios, porque no hay recursos económicos, o porque no hay apoyo gubernamental, o porque habiendo recursos económicos y apoyo gubernamental hay un exceso de demanda y una falta de pruebas rápidas, pero si las hay, es muy razonable y muy conveniente utilizar las pruebas rápidas de forma repetida, como comentaba Carlos antes. Bien, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas que estamos viendo en esta nueva variante son catarro de nariz, dolor de cabeza, cansancio, estornudo y dolor de garganta. Yo no tengo la certeza completa de que eso sea así, pero al parecer se ve menos el tema de la falta de olfato, que se consideraba uno de los síntomas importantes al principio. Entonces, son unos síntomas mucho más difusos, más leves, pero que sin embargo indican, dependiendo del contexto epidémico, que hay una situación de COVID. Y lo que comentaba antes de las pruebas rápidas que debieran ser repetidas, y si se van a hacer pruebas rápidas antes de una reunión, por ejemplo de una reunión familiar,
lo conveniente es hacérselas justo antes. Si te las haces 24 horas antes, no vale, porque en 24 horas puedes positivarte. Bien, entonces, en cuanto a las estrategias que podemos adoptar, la primera, que no se le da mucha importancia porque es la más disruptiva y la más difícil, es la de tratar de reducir los contactos respiratorios. Para eso todos hemos oído hablar ya del teletrabajo, de la teleeducación, incluso de las visitas a familiares y amigos hechas por vía telemática. Aparte de eso, hay otras estrategias que no se están usando del todo porque la sociedad no ha tomado la opción de organizarse de esa forma, que es la posibilidad de hacer las compras online con recogida de la compra en el exterior del supermercado, por ejemplo, que permite reducir de una manera importante los contactos respiratorios que tenemos con la gente. Esa opción puede ser que la ponga a disposición del público el supermercado o la tiendita, o puede ser que no. Pero una cosa que podemos hacer como ciudadanos es hacernos la compra unos a otros, y eso reduce el número de personas que están simultáneamente en el local. Otra posibilidad que no va a ser utilizable por todo el mundo, pero esta batalla se consigue a base de pequeños porcentajes sumados, sería el establecimiento de mini tribus, de grupos familiares pequeños y estables. Aquí tengo el ejemplo de familias monoparentales, por ejemplo, una madre con un niño de 2 años o un padre con un niño de 3, podrían optar por formar una unidad familiar temporal, como si fuera una especie de vacaciones medio extrañas, en las cuales estarían juntos. Habría una sola persona del exterior que se encarga de hacer la compra y los niños se entretienen unos con otros y los adultos pueden ser adultos, porque las familias monoparentales en este caso lo pueden pasar muy mal si hay una situación de aislamiento. Otra alternativa que se podría utilizar es la descompresión de los colegios. Los colegios tienen muchas zonas comunes, tienen las escaleras, tienen los ascensores, tienen los comedores, tienen la biblioteca y el transporte escolar. Y todo eso hace que cada uno de los estudiantes tenga contacto respiratorio con 100 o 200 personas al día. Eso para el virus es muy beneficioso y para la sociedad no tanto. Entonces, una alternativa que se ha propuesto y que habría que ver si se puede ir organizando durante las festividades de Navidad y fin de año para tenerlas preparadas para enero, sería la posibilidad de por lo menos una parte de las aulas que fueran no en el colegio sino en la comunidad. Serían en una cafetería que está cerrada, en una biblioteca, en una iglesia, en una sala de baile, en algún sitio así que permita que haya grupos distribuidos. Tienen que ser locales ventilados, con conexión a internet, etcétera, pero básicamente se podría descomprimir los colegios y ahorrarnos los contagios que ocurren en las zonas comunes. Porque esos contagios no tienen ningún valor añadido, los niños no están aprendiendo más por el hecho de compartir un pasillo, y en cambio es un peligro. Bien, todas estas ideas estamos reuniéndolas en una página que se llama Apropedia, con doble P al principio, .org/0COVID/Navidad 2021. Estamos reuniendo todas estas ideas y si hay alguien que quiera ir añadiendo cosas, estaría muy bien. Bien. Otra cuestión es que las actividades hay que tener en cuenta que el virus se transmite sobre todo por aerosoles y en interiores, y por lo tanto hay que contribuir menos virus a esa habitación que estamos compartiendo con otras personas. Por eso importa que haya mejores mascarillas y luego lo de la mejor ventilación. En cuanto a la mejora de las mascarillas, hay un proyecto en el que creo que habría que tratar de difundir activamente, que es el tema de mejorar nuestras mascarillas, las mascarillas que ya tenemos. Y en esa página está, en apropedia.org/0COVID/ajustadores, este diseño que lo que permite es poner una goma elástica alrededor de la nariz y la boca por fuera de la mascarilla
para mejorar el cierre de la mascarilla. Hay que tener en cuenta que el aire se pasa por los huecos que hay en los bordes y es el equivalente a tener una ventana abierta en un submarino. Es decir, no es muy buena idea. Estos inventos, estos ajustadores, tienen la ventaja de que pueden ser incluso de colores llamativos, de tal manera que al mismo tiempo que las usamos y estamos mejorando nuestra propia seguridad respiratoria, estamos haciendo publicidad, estamos haciendo educación sanitaria, estamos diciéndole a la gente, mira, el virus se transmite de esta manera y se previene de esta manera. ¿Podríamos conseguir que esto se vuelva viral? Habría que intentarlo por lo menos. Bien, en cuanto a mejorar la ventilación, hay que intentar hacerlo, si se puede, guiados por la medida del CO2. Hay gente que ya está poniendo en sus locales comerciales, en sus restaurantes o en sus tiendas, medidas de CO2 que ponen en conocimiento del público para que la gente sepa si el aire que hay en ese local es de primera mano o es de segunda mano. Si aumenta el CO2, eso indica que el aire ha pasado por otros pulmones antes de llegar a los tuyos y por lo tanto ese local tiene menor nivel de seguridad. Entonces, la medida de CO2 es una medida importante, sí se puede tener. Pero la mayor parte de nosotros no vamos a tener acceso a eso y entonces hay que tratar de hacer las cosas en exteriores si se puede y si no, ventilar. Ventilar no solamente en los locales, sino también en los medios de transporte. En los coches y en los automóviles y en el transporte público, basta con abrir las ventanas no demasiado y ya tienes un recambio de aire bastante importante. Y luego en las habitaciones tratar de abrir ventanas y puertas para que el aire circule, porque lo importante es que el aire con virus se vaya. Y en el futuro hay que ir hablando ya de cómo usar filtros. Los filtros están empezando a fabricarse de forma que se pueden hacer uno mismo en casa con un ventilador y un filtro de los que se utilizan para muchos aparatos de aire acondicionado. No tengo ninguna foto aquí, pero luego puedo comentar algún detalle más. Estamos tratando de promover que estos filtros se puedan fabricar de forma más o menos masiva por los ciudadanos. Creemos que esta epidemia es una epidemia que está por llegar, la epidemia que nos permite tener un aire de mucha mejor calidad en los interiores. Toda esta información, como digo, la estamos colocando en Apropedia, en el portal de Zero COVID y está a disposición de todos para ir añadiendo y para compartir. Y ya con eso termino mi presentación. Así que nada más. ¿Tiene alguna duda? Gracias. Yo quería solamente concluir que los ciudadanos nos sentimos muy indefensos con todo esto, pero no es la primera vez que los ciudadanos con contagio de las ideas de unos a otros podemos hacer avances significativos y pasar de ser receptores pasivos de los consejos a tomar una iniciativa personal más clara. En este sentido, los ajustadores y los medidores de CO2 y los filtros hechos con ventiladores pueden cambiar un poco la dinámica. Hay que pensar no solamente en estas fiestas, sino en el año que se nos avecina. Muchas gracias. A continuación, presentará Irene Torres. Es de Ecuador. Ella es doctora. Va a hablar sobre la perspectiva de la escuela como motor promotor de salud. Juega un papel esencial en la situación COVID.
Con las vacaciones escolares ya en cierres, las preguntas de familias y adolescentes se multiplican. ¿Cómo contribuir a generar entornos más saludables? Gracias, muy buenos días. En Ecuador es todavía de día. En este momento, bueno, la perspectiva escolar habría sido un poco más interesante antes de las vacaciones, porque ya estamos de vacaciones y lo que los colegios, las escuelas podían haber hecho, no lo hicieron, digamos, a tiempo, pero aún así pensando en lo futuro, porque la pandemia no se acaba hoy, no se acaba en estas vacaciones, ¿no? Desde la perspectiva de la promoción escolar de la salud, en el marco de la OMS, lo que yo he trabajado dentro de mis investigaciones, el colegio, la escuela tiene que ser un lugar donde se propende al diálogo, a la discusión democrática de las decisiones que se toman. Uno de los grandes errores, no solo con COVID, sino con otros instrumentos de salud, desde la alimentación escolar, las relaciones entre pares, el acoso escolar, no se toman generalmente de una manera participativa, ¿no? Los colegios toman decisiones en los niveles más altos, más verticales, y se imponen, se espera que se implementen desde arriba hacia abajo. Entonces, como los niños, los jóvenes no forman parte de estas decisiones, además no pueden ni siquiera compartir cómo se sienten, sus preocupaciones, sus intereses, sus abordajes propios, las escuelas y los colegios no toman en cuenta estas decisiones. Dicen que es un poco el problema de la visión biomédica. Se debe usar la mascarilla porque eso es lo que previene la transmisión de aerosoles, que está bien, entendemos que es un precepto científico, pero también los jóvenes no tienen esta oportunidad de decir, sí, pero me siento incómodo, me siento que me ahogo, no estoy bien con mis amigos, nunca les puedo ver la cara, salimos de un lugar y no es lo mismo que antes, ¿no? Entonces, en las escuelas, al no haber estas discusiones, estos debates, estas perspectivas de los niños, de los jóvenes, al no ser tomados en cuenta, se vuelve una imposición que, sobre todo si ustedes conocen la edad adolescente, provoca resistencia, provoca rebeldía. En España tenemos esto, no me acuerdo el término, alguien que esté aquí de España, pero son estas reuniones convenidas media hora antes, una hora antes, nos vamos a ver en tal lugar y vamos a beber, vamos a bailar, vamos a ser libres, y están sin mascarilla, están juntos, y luego regresan a la casa después de haber estado con un grupo desconocido de otros jóvenes que no sabemos si están vacunados, porque sí hay familias que no vacunan a sus hijos, o como dijo José Luis, no alguien está con el micrófono prendido. Creo que Sonia. ¿Estás diciendo algo, Sonia? No, nada, no. Perdón. No sale, perdón, es que veía que se prendía. Entonces, los jóvenes, en su expresión más creativa, más rebelde, que es propia de la edad, se reúnen a eso, luego regresan a la casa después de estar con otros jóvenes que, como decía, no sabemos si están vacunados o no, porque hay familias que no vacunan o no todo el mundo tiene acceso a vacunas, porque estamos hablando de países muy diferentes en la región, ¿no? Y regiones diferentes en España. No se está tomando en cuenta nuevamente estas perspectivas, estas opiniones de los niños y los jóvenes. Sería muy diferente si nosotros queremos medir el CO2 y entendemos que es un problema importante, si en cada curso, sobre todo en cursos de jóvenes, porque los niños tienen menor poder de decisión, hay una comprensión de la importancia, la gente está convocada, ¿no?, a fabricar estos filtros. Hay concursos ahora en este momento hay un concurso regional de Infomatrix, que es para diseñar robots, y yo digo, qué importante habría sido mejor diseñar los filtros de aire, diseñar los medidores de CO2 en el aula, ¿no? Pero también la educación no está tomando en cuenta esto, sino que piensa, es que van a hacer un concurso de robótica, esto les va a llevar al nuevo milenio. Pues se habría podido
fabricar los filtros, se había podido fabricar, como digo, los detectores de CO2 en las aulas, y los mismos jóvenes podrían haberlo hecho, podrían haberse involucrados y se sentirían más comprometidos, más interesados en la tarea de ayudar a prevenir el virus. Pero bueno, como la reunión de hoy es sobre todo cómo vamos a impedir o vamos a tratar de tener unas vacaciones más seguras. No sé cómo son los periodos en otros países, en Ecuador son 2 semanas enteras de vacación. Lo que va a pasar es que los niños y los jóvenes se reúnen también entre ellos, van de un núcleo familiar a otro, ¿no? Y las familias monoparentales van a más núcleos familiares porque van con la familia de uno, van con la familia de otro, ¿no es cierto? También hay reuniones en los barrios, en las casas, donde los vecinos, los chicos están fuera del colegio y se van a ver en sus barrios. Y hablaban al inicio del problema de la salud mental, cómo los niños y los jóvenes perciben que pueden seguir encerrados, sobre todo los niños que viven en departamentos pequeños, que no pueden salir, que tienen que salir y tienen que usar la mascarilla, cómo pueden socializar, cómo pueden entretenerse. Los padres también dicen, yo ya no quiero que esté pegado al internet, pegado en la pantalla, pegado en el juego de video, necesito que mi hijo salga y prefiero que salga a estar encerrado, conectado al internet todo el día, conectado a los juegos de video. Ojo, también hay algo importante, los papás trabajan, las mamás trabajan, los abuelos que ayudan en el cuidado también tienen otras actividades. ¿Quién se queda estas 2 semanas con los niños y jóvenes en las casas sabiendo lo que están haciendo? Porque eso también es real. Los papás salen, las mamás salen y los chicos van a estar por cuenta propia y van a tomar sus propias decisiones. Y esto es interesante porque nosotros educamos a los niños y jóvenes en las escuelas para obedecer, ¿sí? Y siempre la socialización de niños y jóvenes es, si tú desobedeces, vas a recibir un castigo, ¿no? Entonces, la presunción es que ellos tienen que cuidarse, tienen que usar la mascarilla porque va a haber un castigo de por medio si no lo hacen, pero en realidad la tarea más importante del niño y del joven es lograr que tu papá o tu mamá no descubra que estás haciendo algo que no deben hacer, pero lo van a hacer igual, porque no nos educan con una responsabilidad personal de autocuidado y de cuidado por los otros, no solo en COVID, sino en todo, alcohol, tabaco, sexo, ¿no? Entonces, ya está el sistema escolar diseñado para que tú trates de ocultar tu omisión o tu error, ¿sí? En lugar de tratar de empoderarte para cuidarte a ti mismo. Entonces, tal vez esta es una reflexión demasiado abstracta para esta sesión, pero pensaría que son unas semanas personalmente en la familia donde podemos empezar a pensar qué tipo de educación y socialización hemos logrado hasta ahora con nuestros propios hijos, y lo hablo yo también como madre de 2 adolescentes. No es fácil. No es fácil que dialoguen con uno, no es fácil que le escuchen a uno, no es fácil que lleguen a compromisos con uno como mamá. Y luego, de cara al colegio, ¿qué compromisos tiene el colegio con otro tipo de educación, con los estudiantes en los que ellos pueden empoderarse más, pueden responsabilizarse más, versus la educación castigadora que solo actúa con la amenaza como instrumento para que los niños y los jóvenes tomen decisiones que son importantes para su cuidado personal y el cuidado de otros, versus propender a el diálogo, los abordajes diferentes y tratar de llegar a soluciones conjuntas. Como soy joven, quiero mi libertad, soy rebelde, soy creativo, estoy en una explosión de la edad, pero me dicen que no puedo salir, que no me puedo reunir, que tengo que usar mascarilla, que tengo que cuidar a la gente con enfermedad vulnerable de mi familia, a la gente anciana, que por más que tenga 2 dosis y una dosis extra, la tercera en ciertos países, de todas maneras tengo que ayudar a prevenir que de todas maneras no contraiga COVID. Es muy complejo, pero creo que nuevamente reflexionando también como madre de adolescentes y trabajando en el campo de la promoción escolar de la salud, esto es hasta donde tenemos que llegar. Y es un reto no de ahora, no de mañana, de
de largo plazo, pero que se puede ir logrando poco a poco. También una reflexión sobre cómo nosotros como padres y también sobre los educadores, cómo podemos abordar esto de manera diferente. Decimos que COVID nos deja muchas lecciones, pues esta debería ser una de ellas. Gracias. Muchas gracias, Irene. Muchas gracias por tu intervención y ahora vamos a abrir otro momento de intervenciones. Primero va a participar José Luis Jiménez, que desde su estudio continuo sobre los aerosoles y ya científicamente probado y admitido por la comunidad médica y científica tras una larga lucha, ¿verdad, José Luis?, por parte de los expertos en aerosoles, vamos a ver finalmente, bueno, cómo en esta medida de prevención a la que también apuntaba Irene, qué es lo que podemos hacer estos días en nuestras reuniones familiares, qué herramientas, qué instrumentos tenemos para hacer uso o controlar esos aerosoles. José Luis ha participado y ha diseñado o codiseñado este estimador, este medidor de transmisión aérea de COVID-19 y su aportación, ¿de acuerdo, José Luis? Pues creo que va a ser muy relevante. Bienvenido y cuando quieras. De acuerdo, ¿me oís y veis mi pantalla? Perfectamente, José Luis. De acuerdo. Bueno, yo como profesor no sé cómo hablar si no uso unos dibujos, pero en fin, yo creo que las cosas también entran bien por los ojos, ¿no? Bueno, pues voy a contar rápidamente, aunque hay cosas que ya se han dicho, pues a veces la repetición por diferentes personas y diferentes cosas ayuda a entenderlo más, ¿no? Pues que cómo es la transmisión, ¿no? Ahora, al principio de la pandemia nos dijeron esto de lavarse las manos, tal. Ahora ya sabemos que básicamente la transmisión está dominada por lo que vemos en este dibujo. Si hablamos con alguien cerca, sobre todo sin mascarilla, respiramos el aire que sale de esa persona y en ese aire, de algunos, no de todos los infectados, pero de algunos con alta carga viral y otras características, salen muchos virus y entonces hay mucha gente que se infecta en esta situación que llaman contacto cercano. En realidad es una proximidad, ¿no? Entonces la distancia funciona, eso es una observación empírica y esta es la razón por la que funciona. Y no son estos proyectiles, sino simplemente como un humo, ¿no? Y entonces, como es como un humo, pues uno puede estar compartiendo una habitación y infectarse también, ¿no? Y luego, pues hombre, hay casos también de infección a más larga distancia. Por ejemplo, hay algunos artículos que están saliendo ahora o que han salido el último año donde están en hoteles de cuarentena y el aire va por debajo de la puerta, pero esto es algo, me parece, más difícil, ¿no? O sea, es sobre todo este tipo de situaciones donde es mucho más fácil contagiarse, ¿no? Entonces, lo primero que se ha hecho fatal, la verdad, es que es necesario explicarlo, ¿no? La OMS y la CDC, bueno, aquí en Estados Unidos, se niegan a explicarlo y hablando con contactos que tenemos allí, nos dicen al principio porque no se lo creían, ¿no? Por el error este de que pensaban que era gotas y tal. Ahora que ya lo entienden, que esto va por el aire, se niegan porque piensan que tiene demasiado coste, ¿no? Que eso de la ventilación y las mascarillas y tal tiene demasiado coste y se niegan a decirlo, ¿no? En fin, ¿qué le vamos a hacer? Es un desastre. Lo que tiene coste es la pandemia, ¿no? Las mascarillas cuestan el 0.1% del coste de la pandemia, ¿no? Pero bueno, explicarlo, pues ¿cómo lo explicamos? Pues una manera con estos dibujos, bueno, este está en inglés, pero en realidad los dibujos originales, si buscáis numeroteca.org, están en español. Y bueno, pues eso, dar la idea de que el aire se llena en sitios mal ventilados y, por ejemplo, pues tú vas a entrar a un taxi o a una oficina donde está alguien sin mascarilla y dice, que me la pongo. No, eso no sirve, ¿no? Tienes que, si estás en un espacio donde va a entrar alguien, tienes que llevar la mascarilla todo el tiempo, ventilar o reunirte al aire libre, ¿no? Y luego, pues todas estas cosas de las mamparas laterales que se siguen poniendo. Ahora estoy precisamente haciendo un hilo de malas prácticas en el mundo y hay países como en Escocia o en Gales, en Reino Unido, donde están hablando de poner más mamparas. Y esto aumenta los contagios. Hay un artículo en Science el año pasado ya. Entonces, en fin, pues estas cosas hay que explicarlo bien y entonces se evitan tonterías y mal gasto de dinero, ¿no?
El teatro de la higiene pues también está a la orden del día. Ayer mismo pues en este hilo de malas prácticas puse 3 sitios diferentes en España donde andan todavía desinfectando los exteriores y unas cosas totalmente absurdas, ¿no? Un teatro y gastando dinero que se podría gastar en, por ejemplo, regalar mejores mascarillas, ¿no? FFP2 o lo que sea, ¿no? Entonces esto todavía está llevando a un desperdicio y una confusión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí funciona? Pues hacer cosas al aire libre es la medida más eficaz. No hay nada que se compare con esto, ¿no? Bueno, tal vez la mascarilla sí tienes una muy buena, ¿no? Pero entonces, y aquí, pues dices que en Sevilla hace mucho frío en invierno. Oiga, pues más frío hacía aquí en Nueva York en el invierno y hacían las escuelas al aire libre. Como dicen los noruegos, no hay mal tiempo sino mala ropa, ¿no? Uno puede muchos días hacer las cosas al aire libre si se da cuenta que es importante, ¿no? Y reunirse a lo mejor con gente de riesgo, cosas así, pues al final lo importante, como decía antes, es la salud mental, ¿no? Es poder hablar, poder compartir, poder... Y esto se puede hacer al aire libre también, ¿no? Muchos días en muchos sitios, no siempre en todos los sitios, ¿no? Si hay que ir a interiores, pues darse cuenta que no hay una bala mágica, no hay que me he puesto la mascarilla, ya estoy seguro, ya puedo estar ahí. No. Hace falta hacer muchas cosas a la vez, ¿no? Entonces, pues, ¿cuáles son estas cosas? Pues, bueno, esto me la salto por el tiempo. Pues una cosa es hablar menos fuerte, si es posible, ¿no? Pues si estás en un bar o estás en una fiesta de Navidad, no tengas los villancicos a todo volumen y la gente tiene que hablar más fuerte, ¿no? Quita el ruido en lo posible para que la gente hable menos fuerte. O en sitios donde no es necesario hablar, a lo mejor como el transporte público, se pueden poner letreros, por favor no hable, para reducir la transmisión. Esto se ha hecho en algunos sitios, ¿no? Y esto está muy claro, ¿no? Hay un montón de brotes en coros y en bares donde la gente grita. No hay ninguno que yo sepa en una biblioteca o en un cine, en sitios donde no se habla, ¿no? Luego, pues las mascarillas, bueno, esto es en muchos países, aquí en Estados Unidos hay muchos antimascarillas, pero yo creo que en España en otros sitios se llevan, ¿no? El problema es que se llevan malas mascarillas mal puestas, ¿no? Entonces, una medida que si llevásemos una buena mascarilla bien puesta, podría quitar el 90% del contagio o más, pues está quitando el 30%, el 40%, ¿no? Entonces este es y no se explica, ¿no? O sea, el problema es que es una mascarilla, un filtro, ¿no? Pero ¿qué hace el aire? Pasar por los huecos, porque le cuesta menos trabajo pasar por ahí que pasar por el filtro, ¿no? Hay muchos vídeos donde esto se ve, ¿no? Entonces lo que hay que hacer, como estaba mostrando antes otra de las personas presentando, pues lo que hay que hacer es ajustársela bien, ¿no? Y esto se puede hacer con mascarillas quirúrgicas y este tipo de cosas de plástico que cierran los huecos o con FFP2, pero siempre prestando atención a que no te queden huecos, ¿no? Que a veces, pues estas mascarillas como las KN95, pues hay gente que le quedan bien y hay gente por la forma de la cara tal, y entonces a veces pues te tienes que hacer como un nudo aquí detrás de la oreja y tal, porque si no, como en este ejemplo, pues se ve que siguen teniendo fugas, ¿no? Y digamos, al principio de la pandemia pues había pocas mascarillas y decíamos, bueno, pues póngase cualquier mascarilla y tal. Yo al día de hoy con Omicron y su transmisibilidad y tal diría FFP2 si vas a ir a interiores y vas a compartir el aire, o una elastomédica, que son las elastoméricas, pues son básicamente un material que es como la FFP2, pero que para sellar con la cara utiliza un material que es mejor que el de la propia mascarilla. Por ejemplo, en este caso es una de silicona y hay diferentes métodos, ¿no? A mí, mi mujer dice que parezco Darth Vader. Yo digo, me da igual. Imagínate si vas a parecer Darth Vader si estás intubado en el hospital, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, esto también existe y sobre todo en hospitales y en sitios a lo mejor en residencias de ancianos, pues los trabajadores que han contagiado a mucha gente, a muchos de los ancianos se han muerto, pues deberían llevar cosas de estas, ¿no? Y no es un coste tan grande. De hecho, a largo plazo los hospitales aquí en Estados Unidos dicen que esto sale más barato, ¿no? Porque cambiar estos filtros sale más barato que andar comprando las FFP2 o N95, ¿no? Luego, pues, una vez que entiendes que el virus está en el aire, te tratan de vender un montón de cosas que no sirven para nada. Entonces esto hay que tener cuidado, ¿no? Vamos a pensarlo, que el virus está en el aire, ¿qué podemos hacer con él, no? Pues podemos hacer 3 cosas. Ese aire que tiene el virus en interiores, echarlo afuera. Eso es la ventilación, ¿no?
encender el aire acondicionado que no cambia el aire no es la ventilación, no es la ventana tal y cual. Aunque la gente piensa eso, ¿no? Es abrir una ventana o algún sistema que eche el aire afuera, ¿no? Y entonces con ese aire se va el virus. Funciona muy bien. A veces hace mucho frío, mucho calor, tal. Es más difícil, ¿no? Entonces, la segunda cosa que podemos hacer, si no se puede ventilar lo suficiente, es quedarnos con el aire, no echamos el aire afuera, pero le quitamos el virus, ¿no? Y esos son los filtros. Igual que una mascarilla es un filtro que nos ponemos y que quita el virus del aire que entra o que sale, también puedes tener un ventilador en la habitación enchufado que hace que el aire pase por un filtro, ¿no? Y están los filtros SEPA, que son más caros y tal, y están los filtros que estabais hablando antes, los que se pueden hacer en casa y tal, y que son más baratos, ¿no? Y que llevamos, la verdad, 1 año y medio diciendo a los gobiernos que deberían fabricar estos a mansalva, pero en realidad, pues, parece que siempre es la gente la que lo hace, ¿no? Porque los gobiernos pues no lo están haciendo muy bien, ¿no? Entonces, la tercera cosa que te tratan de vender es decir, no, vamos a dejar el aire en la habitación y vamos a dejar el virus flotando, pero vamos a desinfectar el aire, vamos a matar al virus que está flotando ya, aunque tú respires ese virus, ya no te vas a infectar, ¿no? Entonces, esto en la mayoría siempre es más caro y en la mayoría de los casos es más peligroso, ¿no? Y en algunos casos no funciona. Y se está vendiendo como rosquillas y luego vas a un sitio y dices, es que aquí tenemos iones y tal, y ahí no entro ni a la de 3, ¿no? Entonces, hay un sistema de rayos ultravioleta, esto sí funciona, pero es más caro, ¿no? Y lo que no recomendamos es poner desinfectantes en el aire o poner iones, estos limpiadores de electrónicos, eso es un desastre, ¿no? Y bueno, pues aquí me salto esto que me voy un poco largo. Y lo último que ya han dicho, pues es el medir el CO2, ¿no? Esto es una cosa súper útil, es factible, se puede compartir un medidor que vale 100 euros y una vez que mides 2 veces en un sitio ya sabes cómo funciona y lo puedes pasar a otro amigo, tal, o en una escuela, en un colegio. Y bueno, me parece que... Entonces, por ejemplo, esto era compartiendo un coche, pues teníamos el aire recirculando. Yo la verdad que, aunque soy experto en esto, ni lo había pensado y sube a muchísimo, ¿no? El 10% del aire lo estábamos respirando, ¿no? Y nada más con poner la ventilación que viniera de afuera baja mucho, ¿no? Entonces, un coche es una habitación muy pequeña, uno de los sitios de más riesgo, ¿no? Y bueno, ya ha dicho Lucas esto de medir en público y bueno, pues lo dejo ahí. Esto es lo que quería contar. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Nos has ofrecido una visión muy próxima y además muy cercana desde el punto de vista de qué podemos hacer de forma individual y como ciudadanos para poner esos filtros que necesitamos y que en muchas ocasiones no nos acompañan desde otros puntos de vista organizativos, ya sean de doctrinas políticas o medidas que se están tomando a nivel global. Ahora damos paso a Santiago García, que es el jefe de seguridad del Hospital Gregorio Marañón en Madrid, y que su visión hemos revisado diferentes aspectos. Ahora nos queda un aspecto también esencial. ¿Qué está pasando con los sanitarios, con las sanitarias? ¿En qué punto están en la situación de pandemia? ¿Qué situación, cómo estructuralmente está afectando a la atención no ya solo primaria de atención médica, sino también a la situación de hospitales y especialidades concretas? Contamos con su presencia, Santiago, cuando quieras. Y bueno, pues bienvenido, bienvenidas. Santiago. Buenos días. Bueno, buenos días. Aquí en España, buenas tardes ya. Pues nada, muchas gracias a la organización por invitarme y poder aportar nuestro granito de arena. Te mandé, Elena, una presentación, no sé si la tienes por ahí, ¿me la puedes poner o...? Vale, sí, perfecto. Vincent ya lo tenemos apoyado, ¿vale? Perfecto. Santiago, bueno, cuando quieras, pues si quieres pasamos a la primera. Eso es, a la siguiente, la primera presentación. Sí, eso próxima. Es. Bueno, como estabas diciendo, Elena, aprovecho si me la pasáis a la siguiente.
Sí. Bueno, vale, perfecto. Bueno, para centrarnos un poco y ver exactamente en qué situación estamos ahora, sí que es verdad que me gustaría pues ver de dónde venimos, cuál era el punto de partida. En el inicio del COVID tuvimos no ya un reto, sino dos retos muy importantes. Un reto sanitario, porque es verdad que era un virus, una enfermedad nueva, no sabíamos exactamente cómo tratar a los pacientes, no sabíamos exactamente cómo prevenirlo. Ya ha dicho José Luis y lo ha dicho antes Lucas, que al principio no sabíamos que se trataba de un virus aéreo y nos dedicábamos a ir limpiando superficies y creíamos que era más importante la limpieza de superficies. Y el otro reto, no tanto ya sanitario, fue el reto logístico. Claro, lo que nos decían todos los expertos es que era un virus de alta transmisibilidad, que lo que al final nos estaba pasando es que teníamos un cuello de botella, tenemos un sistema sanitario dimensionado para atender una demanda más o menos de pacientes, una demanda más o menos estable de pacientes, que ya se nos tensiona de vez en cuando tenemos, por ejemplo, la campaña de gripe y tenemos algún fin de semana durante todo el año en el que tenemos un cuello de botella y se nos bloquean los hospitales, pues eso es exactamente lo que nos pasó. Lo que nos pasó es que es un virus de alta transmisión, que al final lo que hizo fue crear unos cuellos de botellas donde, además de que no sabíamos tratar a los pacientes, pues se nos acumulaban muchísimos pacientes. Entonces, ¿qué es lo que nos tocó? A los sistemas sanitarios nos tocó reinventarnos no solo en la parte de atención sanitaria, sino en todo lo que es un hospital. ¿Podemos pasar a la siguiente presentación? Mirar, todos cuando pensamos en un hospital como una organización sanitaria, pero muchas veces no vemos más allá, no vemos lo que hay debajo. Y para que una organización sanitaria funcione, lleva una parte por detrás, una parte que es brutal y una parte que es grandísima. Lo estábamos además antes comentando con otros compañeros. Decían que en la Segunda Guerra Mundial, para que un soldado de primera línea pudiese disparar, tenía que haber 20 personas detrás cargando, cocinando. Pues en los hospitales nos pasa exactamente igual. Para que una estructura sanitaria funcione, tiene que haber una estructura tecnológica detrás, con sistemas de climatización, con sistemas de electricidad, con agua caliente sanitaria, una estructura de electromedicina que hace que funcione el diagnóstico por imagen, que funcionen los respiradores, una estructura económica, que es compras, que es fundamental, porque si vemos lo que decía el anterior presentación, que nos decía el milagro del Gregorio Marañón, cómo reconvertimos y cómo multiplicamos las camas y las UCIs. Pues es que en mi hospital pasamos de tener 1.200 camas a tener 2.000 camas en menos de un mes. Pues pensemos cómo hay que hacer todo eso, porque claro, no solo implica aumentar el personal sanitario, sino que implica, pensemos directamente de dónde hemos sacado 800 camas. Hay que comprar las camas, hay que hablar con proveedores, hay que montarlas, hay que montar líneas de oxigenoterapia, hay que montar líneas de informática, líneas telefónicas, o sea, hay que dotar a los espacios de climatización, pues todo eso es lo que nos tocó hacer. Entonces, es una estructura bastante compleja y un esfuerzo bastante complejo. El esfuerzo sanitario fue brutal, pero el esfuerzo de la organización en toda la parte de asistencia a toda esta organización sanitaria también fue brutal. No solo ha sido importante el esfuerzo del personal sanitario, que es el que está en el día a día con el paciente, sino el de toda la organización y los que estamos detrás apoyando y haciendo que eso sea posible. ¿Podemos pasar a la siguiente? Sí, próxima. Aquí os he puesto algunos ejemplos, como decíamos, por ejemplo, la primera que veis, la limpieza de superficies, que estuvimos durante mucho tiempo limpiando todas las superficies del hospital. Nosotros es verdad que recurrimos en muchos casos al ejército, tuvimos un apoyo importante del ejército que nos ayudó tanto a montar hospitales de campaña como el traslado de los pacientes tanto a los hoteles medicalizados que montamos en el hospital, como a los hospitales de pandemias, como se montó en el IFEMA, como se montó posteriormente el CENDAL. Y una cosa muy importante, los hospitales hemos ido pasando por las olas
pero intentando también recuperar nuestra actividad sanitaria, con lo cual nos toca crecer y decrecer con cada una de las olas. Nosotros tenemos una serie de unidades de infecciosos que son fijas dentro del hospital, pero según se va produciendo la demanda sanitaria y vamos teniendo cada vez más pacientes COVID ingresados, vamos aumentando las unidades COVID, con lo cual nos toca montar y desmontar unidades COVID según se van produciendo las olas. Con lo cual, todo este tipo de trabajo es un trabajo fundamental, es un trabajo que hemos ido desarrollando durante este año y medio, un trabajo que muchas veces no es tan visible como el trabajo sanitario, pero sin el cual el trabajo de nuestros sanitarios no sería posible. Next, please. Bien, ¿dónde estamos ahora mismo? Ahora mismo estamos en un momento en el que estamos conviviendo con el virus, en el que estamos pasando por determinadas olas, y en el que empezamos ya a tener problemas que no son los problemas que inicialmente teníamos. Tenemos un problema muy importante que es la tensión del sistema. Tenemos un sistema que ya está sobretensionado, que ya está muy dañado y que va a ser muy complicado que este sistema, como está actualmente, pueda seguir dando servicio y pueda funcionar a futuro. ¿Por qué? Tenemos una demanda sanitaria que está embalsada, que en los primeros momentos del virus, todo el que tenía un problema sanitario aguantó en su casa y no quiso ir al hospital por temor a contagiarse o por temor a no ser tratado, porque muchas veces todas las consultas externas e incluso operaciones se cancelaron, pero con el paso del tiempo esa demanda embalsada ha tenido que volver a encauzarse y hemos tenido que volver a hacernos cargo de todas las operaciones, de todas las consultas, y estamos conviviendo en la atención con el COVID con toda esa demanda que teníamos, con lo cual el sistema que ya estaba tensionado se tensiona cada vez más, pero además con una particularidad muy importante, que es el cansancio de los profesionales. A los profesionales sanitarios y no sanitarios se les pidió un esfuerzo que en muchos casos fue sobrehumano. Ha habido muchos compañeros que se tiraron mes y pico sin prácticamente poder librar, sin poder ver a su familia, y fue un esfuerzo tremendo, pero es que una vez pasado ese plazo no se le ha dado descanso al sistema. Hubo muchos profesionales que el primer verano de la pandemia no se pudieron ir de vacaciones. No hemos tenido un reemplazo y hemos podido aumentar los descansos. No ha podido ser así. A los profesionales sanitarios los tenemos sobrecargados, o sea, los tenemos que muchas veces ya no dan a más. Ya empieza el sistema a tener unos agujeros importantes y uno de los agujeros importantes es el personal sanitario. Next, please. Entre otras cosas, no solo estamos hablando de cansancio físico, sino que estamos hablando de una parte muy importante que es el cansancio psicológico, que es la sobrepresión psicológica que empiezan a tener los sanitarios. Todos los que somos pacientes de las organizaciones sanitarias nos hemos visto afectados por qué es lo que va a pasar con nosotros, que esa falta de información. Esa falta de información muchas veces se traduce en que al final al personal sanitario, que es el que nos está atendiendo, volcamos nuestra incertidumbre sobre este personal que nos está atendiendo. Entonces estamos viendo que las agresiones al personal sanitario se están multiplicando, tanto las agresiones verbales como las agresiones físicas. Muchas veces por esta situación de incertidumbre que hace que las personas se agiten. No solo eso, sino que nos estamos encontrando con personas negacionistas que vuelcan sobre los sanitarios y sobre todo sobre los sanitarios más cercanos, como pueden ser en los propios centros de salud, ese rencor que tienen hacia el sistema porque creen que les están obligando a vacunarse, que les están negando la asistencia ordinaria, y es un conflicto que mantienen con el sistema, pero que se lo hacen pagar a los sanitarios. Esta pintada que veis a la derecha, esa nos la hicieron a nosotros directamente en el hospital. Es un problema agravado al cansancio físico que ya tiene el personal sanitario, encima la situación de agitación y de incertidumbre que tenemos todos, que la estamos pagando con el personal sanitario, con lo cual agrava cada vez más la tensión. Next, please. Y por si fuera poco, pues el personal sanitario que ha sido el que ha estado en primera línea y que ha sido al que se le pidió ese esfuerzo sobrehumano y al que se le ha ido
pidiendo que siga haciendo esos esfuerzos, pues al final una parte importante de este personal sanitario ha sido personal que se le ha contratado por un tiempo muy corto de tiempo y que en cuanto la cosa empieza a mejorar un poco se decide prescindir de ellos. En España se contrató 30.000 sanitarios al inicio de la pandemia, se ha ido despidiendo sanitarios según ha ido mejorando las cosas y al final hemos tenido la versión Omicron, que es la que ha llegado ahora y se ha decidido mantener, pero si no hubiera sido así, los contratos COVID de este 20.000 personas que tenemos en la noticia, el día 1 de enero hubiesen terminado y hubiesen sido puestos en la calle. Cuando estamos hablando de un sistema que ya estaba dañado, que cada vez sigue más dañado, donde hace falta personal, donde ya teníamos un número muy corto de personal sanitario para hacer frente a la demanda asistencial normal, no solo a esto que se nos está incrementando y donde se decide prescindir de él. Esto nos debería llevar a una reflexión importante de qué sistema sanitario queremos, cómo queremos hacer las cosas de cara al futuro. Y importante, al final lo que estábamos diciendo, si queremos unas navidades seguras, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer ahora mismo es intentar no contagiarnos. Yo ya empiezo a pensar que al final contagiarnos va a ser inevitable. Yo ya no pienso en si me voy a contagiar o no, sino cuándo me voy a contagiar. Y necesito contagiarme en un momento en el que no tengamos el sistema en tensión, para que por lo menos cuando podamos ir al hospital nos puedan atender. Porque lo que sí que es verdad es que ahora mismo, con el sistema como lo tenemos, o sea, es imposible mantener esos niveles de asistencia. Nosotros llevamos toda la semana con las urgencias desbordadas y como nosotros el resto de hospitales de Madrid. O sea, porque se nos están juntando las urgencias normales de una época como esta, la Navidad, más el descenso del personal que ya empieza a tener sus días libres, porque no puede ser de otra manera, como todo el mundo, más la gente que está viniendo. Sí que me gustaría romper una lanza importante. Estoy viendo todos estos días en la televisión, que no para la televisión de hacer referencia. 150 personas en el hospital Severo Ochoa que se han contagiado en una cena de Navidad. 80 personas que se han contagiado en el hospital de Santiago porque se han ido a una casa rural. Claro, es que los sanitarios y los que trabajamos en hospitales no somos Superman. Y es que al final también hacemos lo que hace el resto de la población y tampoco se nos puede pedir que salgamos de trabajar y nos metamos en casa. Y si al final todo el mundo este año estaba haciendo cenas de Navidad y estaba juntándose con la familia, pues nosotros no somos extraños ni somos cosas raras. Entonces lo que sí que deberíamos de pensar es que tampoco se nos puede criminalizar, porque yo no veo que ponga en ningún sitio. Es que 80 personas se han contagiado en una cena en la universidad. Es que 80 personas se han contagiado en una cena de un instituto o de un colegio o de una fábrica. Y sin embargo todos los días somos noticias los sanitarios. Entonces, sí que es verdad que creo que deberíamos entre todos darle una vuelta a esta situación. Y nada, muchas gracias, quedo a vuestra disposición. Si tenéis alguna pregunta ahora o como diga la organización después, pues lo vemos. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Esta visión que nos has trasladado tan concreta y específica que en muchas ocasiones se aleja del escenario que todos tenemos, que todos conocemos, también recoge esa situación débil psicológica en la que nos encontramos gran parte de la ciudadanía o nos hemos encontrado a lo largo de estos meses, además de los escolares, como Irene Torres antes nos ha comentado, especialmente los adolescentes, qué implicación, qué papel tienen, cómo está su salud mental en ese respecto y, por supuesto, también el síndrome de agotamiento, de ansiedad que estáis viviendo todos los primeros intervinientes. Para recoger todo esto y para aportarnos más, tenemos a Sonia Ballesteros, psicóloga, trabajadora en la Comunidad de Madrid, que lleva tratando desde su experiencia clínica, tanto su trabajo con adolescentes como con adultos, toda esta situación anterior a la pandemia y actual, en qué parámetros se observan de cambio
cómo estamos asumiendo, cómo podemos también prepararnos psicológicamente para estas Navidades, que por supuesto para este periodo vacacional no son convencionales. De nuevo, Sonia, bienvenida, te cedo la palabra. Gracias. We cannot hear. No podemos escuchar. Ahora. ¿Ahora sí? Perfecto. Vale, muy bien. Gracias, Elena, por darme entrada. Para mí es un placer compartir con todos los que habéis venido a este espacio y hablaros del impacto COVID y cómo estamos en salud mental. Antes de la pandemia ya existía una alarma sanitaria en salud mental, un consumo de psicofármacos aproximado al de analgésicos y una insuficiencia de recursos materiales y humanos para atender la demanda de la población. En la actualidad esta necesidad se ha triplicado. Tras el confinamiento en 2020 se han llevado a cabo estudios por psicólogos e investigadores en España, como la Fundación Calvida, y presentados a la Sociedad Española y Portuguesa de Epidemiología en octubre del mismo año. En este estudio se valoró el impacto COVID-19 en la población general y cuyas conclusiones fueron las siguientes: que la ira era la emoción más frecuente y estaba presente en las 3/4 partes de las personas encuestadas, sin diferencias entre las afectadas por la enfermedad o por la pérdida de seres queridos. Esos resultados se pueden emplear en programas psicoeducativos próximamente para fomentar una búsqueda de soluciones frente a la agresión ante la revelación de presencia de ira en la población. Ese estudio además avala la hipótesis de la situación actual de desobediencia hacia las medidas de seguridad y protección propuestas para evitar los contagios. Las consecuencias analizadas por dicha ira estarían dando lugar, 1, a la rebeldía por parte de la población a las instrucciones de protección, mascarillas, distancia, de seguridad, reuniones con no convivientes. 2, a una desobediencia de las normas e incumplimiento de las recomendaciones sanitarias que constituyen actos de agresión hacia las autoridades. Y la agresión en forma de rebeldía puede ser la forma en la que determinados miembros de la sociedad en estos momentos están expresando su ira, y no así, como se ha venido diciendo, un nivel bajo de comprensión de la situación o de bajo nivel de inteligencia de estos transgresores. A día de hoy, la atención en salud mental recoge las siguientes circunstancias. 1, un incremento en número de pacientes que se ha triplicado. 2, un incremento de pacientes infantoadolescentes y jóvenes muy significativo. 3, un incremento de trastornos de ansiedad prolongados en el tiempo. 4, un incremento en bajas médicas por ansiedad motivadas por acoso laboral. 5, un incremento en conflictos y rupturas en las parejas. 6, un incremento de pensamientos suicidas en los estados depresivos, no en la depresión propiamente dicha. 7, un incremento de suicidios y tentativas. 8, un incremento de pacientes masculinos, igualando ya a la demanda de pacientes femeninos antes existente. 9, un mayor porcentaje de escolares que viven con estrés y ansiedad en las aulas por excesivas exigencias de padres, profesores y acoso de iguales. 10, un incremento de abuso de las redes en niños y en adultos. 11, un incremento en trastornos de la conducta alimentaria y conductas autolíticas en niñas adolescentes. 12, un incremento de abuso de alcohol en hombres y mujeres. 13,
una mayor falta de recursos materiales y humanos, psiquiatras, psicólogos en salud mental. ¿Hacia dónde vamos si seguimos así? Pues vamos hacia un sálvase quien pueda. El panorama pinta muy feo, sobre todo por la falta de previsión de las autoridades competentes en un campo de la salud tan sensible y delicado como es la salud psicosocial o salud mental. No veo a las autoridades preocupadas ni poniéndose en marcha con medidas de contención en ningún contexto, ni en comunicación y divulgación, comunidad social y educativa, instituciones sanitarias, ni instituciones gubernamentales con propuestas a corto y largo plazo para la situación existente y la que se avecina. Veo una gran desprotección de los ciudadanos y pocas voces pidiendo auxilio. Ni colegio de médicos, ni colegio de psicólogos. Es decir, veo una parálisis total. Vamos ascendiendo en una curva que no tiene techo y para nada hemos tocado el pico de esta pandemia en salud mental. Bueno, esto es el presente. El futuro lo tendremos que trabajar entre todos. Y cuento con vosotros. Y por último, para no caer en el pesimismo y el derrotismo, aplaudo a todas las personas que hoy estáis aquí, haciendo posible una suma de intenciones, porque paso a paso creo que sumaremos más voces que viven y quieren vivir con responsabilidad, cuidándonos entre todos y apoyándonos y creando un colectivo humano de concienciación en pro de la salud y la vida que se merece cada persona de esta sociedad del siglo XXI, sin barreras de país, lengua o cultura. Finalmente, quiero ofreceros a todos una receta terapéutica para afrontar unas Navidades seguras, con fiestas y celebraciones donde nos vamos a encontrar con amigos y familiares que ejercen la desobediencia y la transgresión a las pautas de seguridad aconsejadas, mascarillas, distancias, etc. Primer paso, tomad conciencia que hay transgresores que queremos y que son familia. Colocar un pensamiento en ti. Tiene mucha frustración o ira y se revela porque es su canal de manifestación emocional. Coloca otros pensamientos en ti. Yo requiero ejercer mi derecho de protección por mí y por ellos. Para ello requiero un plan anticipado de respeto para mí y de seguridad para ellos. En mí puede estar que todo salga bien, pero con seguridad para todos y no nos contagiemos ninguno. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a tomar la iniciativa. Puedo ser un líder silencioso. Voy a formar un grupo de WhatsApp para esta ocasión, celebración familiar, con todos los que vamos a asistir. Mi WhatsApp será asertivo, es decir, respetuoso, pero pidiendo respeto para mí y los míos. Segundo paso, la acción. Creo el grupo de WhatsApp con los asistentes y escribo: hola hermano, hola cuñada, etcétera. Cuánta alegría me produce poder saber que estaremos este día todos reunidos para celebrar un año más la Navidad, momentos mágicos. Soy consciente que habrá muchas familias que tras reunirse este año vivirán momentos delicados y tristes por la pérdida de seres queridos por el COVID-19, o personas que han quedado tocadas por secuelas y que viven con gran incertidumbre sobre su futuro por su mala salud, y los suyos también se sentirán apenados por ello. O personas que aún se encuentran en tránsito de la enfermedad, en planta o en UCI, y sus familias quizás ni se vayan a reunir. Siento que nosotros tenemos una gran suerte, pero deseo que esa suerte nos siga acompañando. Yo sí quiero mantener todas las medidas de seguridad propuestas para evitar un contagio, por mi salud y la de los míos, por la vuestra, porque yo también puedo ser contagiador o contagiadora y no podría sentirme bien si os pasa algo
a alguno de los que quiero. No me lo perdonaría. Por eso, con el mayor de mi respeto hacia ti y tu forma de pensar, me gustaría sentir por ti el mismo respeto hacia mi intención, de mantener todas las medidas de seguridad y el afecto o cariño que sé que me tienes. Por ello os propongo hacer nuestro contacto de la siguiente manera. 1, vamos a crear varios ambientes de convivientes para la cena. 2, usaremos las mascarillas de forma continua durante la velada, antes y después de comer. 3, ventilaremos la estancia varias veces durante el tiempo que estemos reunidos. Usaremos aparatos con filtros SEPA, etcétera, etcétera. Los que estéis conforme podéis mostrar vuestra conformidad con un like en el WhatsApp. El objetivo, conseguir sumar colectivo a mi liderazgo silencioso. Si 1 o 2 no contestan, serán minoría. La mayoría colectiva obtenida puede forzar amablemente el uso de las normas por la mayoría, o que otro asistente asuma también el liderazgo. Las consecuencias de esta intervención que podéis hacer serán, pues que llegado el momento, ya sabes quién va a apoyar y pelear amablemente la situación, y no estarás solo o sola. Atrae al grupo hacia ti y entre todos manejaréis la organización y la seguridad. Piensa que el éxito depende de nosotros mismos. Con esta herramienta te aseguro que no estás solo. Hay quien no se atreve a contrariar y se aguanta con lo que toque y finalmente pierden todos. Solo necesitas estrategia y sumar a aquellos que se dejan llevar. Coge tú el mando de tu vida y la de los tuyos. Tú puedes. El poder de las cosas está dentro de nosotros. Solo necesitamos atrevernos. Finalmente, por el tiempo que teníamos, he intentado resumir todo lo que ha supuesto durante casi 2 años una problemática vivida en primera persona con pacientes diarios de 10 horas de atención, 7 días de la semana, y que soy consciente que ya casi no podemos atender. Siento mucha pena que no pongamos los medios y por eso estoy aquí, por eso pues agradezco que haber visto tantas personas dispuestas a ser voces de auxilio y a que colaboremos todos, y os deseo a todos una feliz Navidad. Muchas gracias. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Sonia. Vamos a finalizar ya la sesión online, que dejará de estar grabada, o sea, continuaremos con la sesión online, pero ya no cerraremos la primera parte, que es la parte en la que se ha procedido a las grabaciones, y ya en la segunda parte iniciaremos lo que es la ronda de preguntas. Ya tenemos varias cuestiones en el chat que están comenzando a plantearse. Vuestros testimonios, los de todos vosotros directos, han sido desde vuestro campo de experiencia y de conocimiento específico, permiten abrirnos horizontes tanto de esperanza, Sonia, el que nos has transmitido y el que también todos vosotros habéis querido transmitirnos, de esperanza, de compartir, Irene, ese mensaje que tú también has transmitido de cómo conseguir ese compartir, el hacernos integrantes, el liderar, hasta qué punto dar voz a los niños, los más jóvenes, a los adolescentes que están viviendo esta situación, cómo darles voz, cómo darles participación, la comunidad científica que tenga esa participación y ese reconocimiento
no solo institucional, sino también por los ciudadanos, que tomemos esas medidas, que los ciudadanos, a modo de ciudadanos individuales. Entonces, yo creo que ya vamos a dar paso, se va a finalizar la grabación y podremos compartir, compartir todas estas experiencias. Hay unas preguntas que también se han planteado